Don Casto Méndez Núñez. Don Casto Méndez Núñez nace en Vigo el 1 de julio de 1824 y muere en Pontevedra el 21 de agosto de 1869. Una vida muy corta, solamente 45 años, pero fue una vida cargada de éxitos y grandes acontecimientos. Una carrera brillante como militar, rechazó su paso a la política nacional y cuantos ascensos se le ofrecieron. El cuadro que tengo a mi izquierda podemos ver a Méndez Núñez vistiendo el uniforme de brigadier de la Armada, banda y placa de Carlos III y la medalla del Callao. Desde muy pequeño, ya en marzo de 1840, con 15 años, ingresa en la Academia de Caballeros Guardia Marina. Para ingresar en la Academia de Caballeros Guardia Marina se requería tener entre 14 y 18 años. Méndez Núñez ingresa con 15 y la primera expedición en la que participa ya como alférez en 1846 es la expedición a los Estados Pontificios en ayuda del Papa Pío IX. Esta expedición la manda el brigadier Bustillo, que le tenemos aquí. A la derecha de Bustillo podemos ver un bonito cuadro de la escuadra que llega ya a aguas italianas y es recibida por el Papa. Posteriormente, Méndez Núñez se le otorga el mando de la goleta Cruz y con esta goleta hace una travesía hasta La Habana muy peligrosa. Tan es así que en un momento dado el buque estuvo a punto de entrar en carena. Sin embargo, gracias a la pericia de Méndez Núñez, consiguió recalar a puerto sin apenas daños considerables. Siguiente destino es Ministerio de Marina, donde lo que hace es traducir del inglés un tratado de artillería naval. Más tarde, siguiente destino, Filipinas. En Filipinas se le otorga el mando del vapor Jorge Juan, que con solo 30 hombres y un solo cañón se enfrentó a los buques piratas, consiguió echarlos a pique y además asaltó una fortaleza en Mindanao. En 1861 asciende a capitán de fragata y se le otorga el mando de las fuerzas del sur de Filipinas. Ya en el año 62, como capitán de navío, regresa a España y se le otorga el mando del vapor Isabel II, que lo podemos ver arriba. Es evidente que la vida de Méndez Núñez es una vida de aventuras y de peligros constantes. Pero vamos a hablar ahora de la batalla del Pacífico, es decir, la guerra sudamericana, Chile y Perú contra España, y más tarde se unen Bolivia y Ecuador. Pero hablemos primero de los antecedentes de esta guerra. En 1862, la reina Isabel II, que la podemos ver en este cuadro, la reina Isabel II autorizó una expedición científica para recorrer todo el sur de América. Esta expedición iba mandada por el vicealmirante Luis Hernández Pinzón, y los buques que le acompañaban de la Armada eran 2 fragatas, Triunfo y Resolución, y 2 corbetas, Vencedora y Covadonga. Hernández Pinzón llega a Chile en 1863 sin problemas. Pero ¿cuándo surgen los problemas? Cuando la escuadra española se adentra en aguas peruanas. ¿Por qué? Porque España no había reconocido la independencia a este país, que la había obtenido en 1821. Comienzan los altercados, primero de menor cuantía, poco a poco van increciendo y finalmente llegamos al año 1864 sin haber conseguido ninguna negociación. Nada a nivel diplomático. Entonces Hernández Pinzón, con toda su flota, se dirige hacia las islas Chincha, al sur de Perú.
Son 3 pequeñas islas muy ricas en depósitos de guano. El guano es uno de los fertilizantes naturales más importantes. ¿Cómo se consigue el guano? Pues con excrementos de aves marinas, plumas, huesos también, y toda esta acumulación a lo largo de los años llega incluso a alcanzar una altura de 30 metros. Evidentemente, esta acción de Hernández Pinzón no gusta para nada al gobierno de Narváez, que sustituye a Hernández Pinzón por José Manuel Pareja. José Manuel Pareja parte con una serie de refuerzos. ¿Para qué? Pues para los posibles futuros ataques que pudieran encontrarse. Los refuerzos que acompañan a Pareja son las fragatas Villa de Madrid, Blanca, Berenguela y una corbeta. Pareja llega a Perú en los primeros días del año 1865. Y como Perú no quería enfrentarse a la Armada Española, tal vez por falta de medios, tratan de llegar a acuerdos. Los acuerdos a los que se llega se plasman en un tratado llamado Tratado Vivanco-Pareja. ¿En qué consistían estos acuerdos? Primeramente, restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, con un ministro peruano en Madrid y otro español en Perú. Devolución de las Islas Chincha, reconocimiento y liquidación de deudas y una indemnización a España de 3 millones de pesos. Pareja firma el tratado el 27 de enero de 1865. ¿Pero qué ocurre con Perú? Pues muy sencillo, cuando el tratado llega al Senado peruano, no lo firman por considerarlo humillante. Tan es así que comienzan nuevamente los disturbios, los altercados y además incluso con ataques a la marinería española franca de servicio en las plazas de Lima y el Callao, con resultado de muerte. En estos altercados muere el cabo Esteban Fradera, por lo que ante estos hechos tan gravísimos se decide enviar a la todopoderosa Numancia, que la vemos aquí. La Numancia, ¿al mando de quién? De don Casto Méndez Núñez, que vemos a mi derecha nuevamente. La Numancia llega al Callao el 5 de mayo de 1865 y se incorpora a la escuadra de Pareja. La presencia de la escuadra española en aguas peruanas seguía creando conflictos. Tan es así que se atacan todas las propiedades españolas, se le niega el suministro de carbón a la flota española, se destituyen embajadores y el ambiente bélico crece por momentos, es imparable. Chile se alía con Perú. Ante esto, el vicealmirante Pareja, porque es ascendido a vicealmirante cuando firma el Tratado Vivanco-Pareja, el vicealmirante Pareja sale del Callao, se dirige hacia Valparaíso con todas sus naves, excepto con la Numancia y la Covadonga. Con las instrucciones dadas por O'Donnell, que se había incorporado nuevamente al gobierno de Narváez. Las instrucciones eran las siguientes: sofocar la actitud chilena bajo la amenaza de bombardear Valparaíso. Chile, ¿cómo responde? Declarando la guerra a España en septiembre de 1865. Poco tiempo después, pocos meses después, lo hace también Perú, en noviembre del mismo año. Vamos a hablar ahora de la muerte de el vicealmirante Pareja. Pareja se suicidó. ¿Y por qué? Porque no pudo recuperar a la Covadonga. La Virgen de Covadonga había sido atacada por la fragata chilena Esmeralda, manifiestamente superior. En este ataque, el teniente de navío al mando de la Covadonga, al ver los muertos y heridos,
decide rendirse y trató de hundir el buque. No lo consiguió. ¿Por qué? Porque los chilenos ya estaban a bordo y se lo impidieron. La Covadonga queda en la Armada chilena y el no recuperar la Covadonga es lo que lleva al suicidio al vicealmirante Pareja. Tras la muerte de Pareja, asume el mando de la flota don Casto Méndez Núñez, quedando al mando de la Numancia don Juan de Antequera, que le vemos en este cuadro. Bien, el ambiente bélico es ya un hecho. La aliada Chile-Perú se prepara para la guerra, no obstante no buscaban un enfrentamiento directo con la flota española, tal vez por falta de recursos, y idearon un plan para enfrentarse a la escuadra española. Se establecieron en el archipiélago de Chiloé, al sur de Chile. Esto es un mare magnum de islas, un laberinto total. Esta decisión de la aliada parecía la adecuada, la correcta. Entonces, don Casto Méndez Núñez decide actuar de acuerdo a las instrucciones recibidas, que no son otras que, primero, negociaciones. En caso de fallar las negociaciones con los chilenos, hundir todos los buques de guerra enemigos. Y solo en el caso de que esto no fuera posible, bombardear algún puerto aliado, o de Chile o de Perú. Méndez Núñez decide atacar, buscar al enemigo y presentar batalla en el archipiélago de Aztao, a pesar de las dificultades que esto suponía. La aliada Chile-Perú se encuentra en Aztao, en el apostadero de Aztao. Cuando Méndez Núñez tiene conocimiento exacto de la situación exacta de la aliada, decide presentar batalla, y ordena a Juan Topete, que lo vemos aquí, al mando de la Blanca con 50 cañones, y a Alvar González al mando de la Villa de Madrid con 36 cañones, que dejen el bloqueo de Valparaíso y se dirijan al sur, a Aztao. El 7 de febrero de 1866 tiene lugar el combate de Aztao. El cuadro de Cortellini que vemos aquí, podemos observar a las dos fragatas españolas, Blanca y Villa de Madrid, luchando contra los buques de la aliada, 6 buques de la aliada. El resultado de este combate de Aztao es que para la escuadra española nada, porque no resultó apenas con daños. Sin embargo, la aliada Chile-Perú, sus barcos sufrieron considerables daños en sus plantas propulsoras. Bombardeo de Valparaíso. Durante los meses de febrero y marzo continuaron las algaradas, las escaramuzas, los acosos de una escuadra a otra, y esto unido a que los buques americanos Unión y América intentaron interceptar sin conseguirlo a la fragata Almansa cuando se dirigía al lugar del conflicto. Por otra parte, la flota española apresó al buque de vapor chileno Paquete del Maule y a los buques blindados que Chile había adquirido en Inglaterra. Pero lo más triste fue que Chile no quiso devolver la Covadonga, a cambio de suspender el bloqueo de Valparaíso y devolución de prisioneros. Esto fue el acto más controvertido de la campaña, esta negativa de Chile, que dio como resultado el bombardeo de la ciudad. No obstante, se buscó otra alternativa. Antes de bombardear la ciudad de Valparaíso, bombardear algún puerto chileno o peruano. Tampoco esta decisión gustaba a Méndez Núñez, pero mucho menos a los comandantes de las flotas inglesa y norteamericana reunidas en la zona, por lo que don Casto Méndez Núñez trata de llegar a unos acuerdos con los chilenos, negociar con Chile, y le oferta lo siguiente: bombardearía la ciudad de Valparaíso si antes no recibía una satisfacción
a los agravios sufridos o se firmaba un acuerdo de paz. ¿Qué le proponía Méndez Núñez a los chilenos? Primero, una declaración por parte de Chile de que no había tenido intención de ofender a España. En segundo lugar, devolución de la Covadonga. También devolución por parte de España de los buques apresados a Chile. Mantenimiento de los tratados firmados por ambos países. Intercambio de prisioneros e intercambio de saludos al cañón. Ninguna de estas negociaciones resultaron posibles. Es decir, no se llegó a ningún acuerdo. Chile rechazó todo, por lo que Méndez Núñez se vio obligado a dar 4 días de preaviso para la evacuación. Las flotas norteamericana e inglesa abandonaron la zona en señal de neutralidad. Bombardeo del puerto y ciudad de Valparaíso. En este combate, en esta batalla, participan 4 buques españoles que son Villa de Madrid, Blanca, Resolución y Vencedora. Los objetivos a destruir eran almacenes de intendencia, almacenes fiscales, la bolsa, el ferrocarril, la estación, 33 buques mercantes que se encontraban en el puerto, y la destrucción de estos objetivos dejaba a Chile cerrándole a Chile así la puerta central de su comercio. El bombardeo tuvo lugar el 31 de marzo de 1866, día de Sábado Santo. Como hemos dicho antes, las armadas inglesa y norteamericana habían abandonado la zona. La Numancia se encontraba en el centro de la bahía y a las 8 de la mañana lanzó 2 cañonazos de salva, indicando que a las 9 comenzaría el fuego. Comenzó el fuego a las 9 de la mañana porque la Numancia hizo las señales para que cada buque se dirigiera a su puesto en el bombardeo. Antes de finalizar el mediodía, Méndez Núñez, al mando de la Numancia, ordenó el alto el fuego. Méndez Núñez escribiría en su diario: «Si desgraciadamente no puedo conseguir una paz honrosa para España, me veré obligado a cumplir sus órdenes y destruiré la ciudad de Valparaíso, aunque antes deba combatir con las armadas inglesa y americana reunidas en estas aguas, y después la armada de Su Majestad se hundirá en estas aguas, antes de regresar a España deshonrada». Es decir, más vale honra sin marina que marina sin honra. 24 de marzo de 1866. Gracias al preaviso que dio Méndez Núñez, las bajas fueron poquísimas. En cuanto a los daños materiales, se cuantificaron en más de 10 millones de pesos. En el parte oficial que Méndez Núñez envió al ministro de Marina, posteriormente venía a decir lo siguiente: «Profundamente afectado por la dolorosa misión que que vuecencia debe comprender, debe producir en el ánimo del jefe de una escuadra el tener que dirigir el fuego de sus barcos hacia una población que no quiere defenderse». Paso a continuación a exponer de forma pormenorizada cómo llevé a término esta triste misión. El combate del Callao. Se hacía necesario castigar al aliado de Chile, Perú. No en vano, Perú había declarado la guerra a España también en 1865. Y se pensó en el puerto del Callao. El puerto del Callao es un puerto muy fortificado, bien defendido. Es una de las fortalezas más importantes y fortificadas, la fortaleza del Real Felipe.
La escuadra de Méndez Núñez llega al Callao y lo primero que hace es entablar negociaciones con los peruanos. Pero, y además lo que le dice Méndez Núñez a los peruanos es lo siguiente: si antes del 2 de mayo no recibimos una declaración satisfactoria o un acuerdo de paz, bombardearé el puerto del Callao. Como quiera que las negociaciones se hicieron imposibles, fracasaron, entonces ya comienzan todos los preparativos para el combate. La escuadra española se tenía que enfrentar al puerto del Callao, que, como hemos dicho, era un puerto muy fortificado, bien defendido, con una artillería mucho más moderna, muchísima munición y unos cañones mucho más precisos por estar en tierra y no por estar sobre las tablas de un buque. El 2 de mayo se hace zafarrancho de combate, comienza el bombardeo y a las 5 de la tarde ya solamente 6 buques peruanos abrían fuego contra los buques españoles. En este combate del Callao participan 6 buques. La Numancia, al mando de don Casto Méndez Núñez, se llegó a acercar tanto a la bahía, al puerto, que estuvo a punto de tocar fondo. Recibió 51 cañonazos. La Almansa, fragata Almansa, al mando de Sánchez Barcaiztegui. Villa de Madrid, al mando de Álvar González. Blanca, al mando de Juan Topete. Berenguela y una corbeta. En el cuadro de Rafael Monleón que tengo a mi derecha podemos observar los 6 buques españoles, perfectamente los 6 buques españoles enfrentándose a los peruanos. Hay que decir que en este combate ambas escuadras, española y peruana, lucharon hasta la extenuación y con gran valentía. Las dotaciones españolas manifestaron su poderío y su gran valor. Tuvieron un comportamiento excelente. El resultado de este combate fueron 43 españoles muertos y 151 heridos, entre ellos don Casto Méndez Núñez, que en este cuadro podemos verle en el puente de la Numancia como cayó herido. El combate del Callao fue una auténtica victoria para España. Demostró su poder y además su gran valentía, y fue un fracaso para Perú. Del puerto del Callao zarparon todos los buques, salieron todos a flote y se dirigieron hacia la isla de San Lorenzo, donde Méndez Núñez primeramente era para enterrar a los muertos, curar a los enfermos y restaurar las naves. Méndez Núñez muere, como hemos dicho, en Pontevedra el 21 de agosto de 1869. Sus restos fueron sepultados en Pontevedra, hasta que en 1883 fueron trasladados al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. Volvemos a reiterar que la carrera militar de Méndez Núñez fue brillante. Gozó de gran popularidad. Se hicieron en su nombre homenajes, tuvo muchas felicitaciones, comentarios artísticos, literarios, y se han levantado monumentos en su nombre. La Armada Española le ha dado a 4 buques le ha dado el nombre de Méndez Núñez. Y en las vitrinas podemos observar, en esta vitrina, la levita que vestía Méndez Núñez el día del combate del Callao, así como otros objetos de su pertenencia. Y especialmente quiero que nos fijemos en esta bonita pieza, este reloj de bolsillo de oro, piedras preciosas, precioso además,
Es un regalo que se le hace a Méndez Núñez también por una votación popular. Es este reloj fabricado por el relojero Rodríguez Losada. Y siguiendo con algunos artículos y algunos objetos, por ejemplo, en esta otra vitrina podemos ver los uniformes de Antequera y de Topete, objetos personales de ambos. Continuamos un poquito más adelante y en la siguiente vitrina podemos observar unos machetes de abordaje, por ejemplo. También en este grabado podemos ver perfectamente el bombardeo que sufrió la Numancia en estribor, los cañonazos que recibió. Y a este otro lateral vemos cubertería y objetos de la Covadonga. Por último, la frase que tenemos delante, hoy no es día de mojar la pólvora, dicha por el comandante de la fragata Almansa, Sánchez Barcaiztegui, porque la Numancia recibió un proyectil y muy cerca del pañol de munición, de pólvora. Entonces el segundo comandante le dijo a su comandante que había que mojar la pólvora, pero el comandante le dijo: hoy no es día de mojar la pólvora, necesitamos toda la pólvora para seguir luchando. Bueno, hasta aquí, señoras y señores, una pequeña muestra de lo que todos ustedes pueden ver en esta maravilla de Museo Naval. Les espero a todos en el Museo Naval de Madrid. Expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros increíbles mecenas de Patreon. Su apoyo constante nos permite seguir adelante con este proyecto y llevar la historia española e hispana en general a más personas. Recuerden que el enlace para unirse a Patreon se encuentra en la descripción del vídeo, al igual que otras formas de colaborar con el canal. Además, no puedo pasar por alto a nuestros suscriptores, aquellos que dan me gusta, comentan y comparten nuestros vídeos. Su apoyo es de vital importancia para que el canal llegue a más personas y así, entre todos, desmontar la leyenda negra hispanófoba. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, te invitamos a explorar nuestros otros contenidos sugeridos y suscribirte para no perderte futuros vídeos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno. Déjanos tu comentario y comparte este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.